Saludos a todos, bienvenidos. Y en El Salvador se van a recordar de un hallazgo de narcobarriles hace aproximadamente 15 años y fueron cantidades bastante fuertes, millonarias de dinero, y que al final no se tuvo mucha claridad sobre el destino final y el desglose de cómo se habría distribuido ese dinero dentro de las instituciones del Estado. Pero el primer hallazgo de estos barriles fue en el 2 y 3 de septiembre del año 2010 en la hacienda El Recolado, en el cantón El Penitente Abajo, municipio de Zacatecoluca. A unos 62 kilómetros de la capital, los barriles fueron enterrados en el patio de una hacienda y no estaba muy profundo, estaba un poco superficial y rápidamente se pudo descubrir y ver las tapaderas. La información fue bastante exacta porque estaba en una galera improvisada debajo de un vehículo que impedía la excavación o que algún curioso pudiera mover un poco el suelo. La función del vehículo era tapar el perímetro y quedar sobre los barriles. Esto impedía la excavación, pero las autoridades pudieron mover este vehículo con bastante facilidad. La policía habría recibido la información, la denuncia, y se había concedido la inspección. Preliminarmente con la información se había mencionado, escúchese bien, según el denunciante, que podrían haber sido hasta 30 millones los que estarían escondidos en estos terrenos, algo que no fue confirmado, sino quedó como un dato preliminar. Y la cantidad exacta nunca se llegó a conocer de la versión oficial, pero bastante importante ese dato que la denuncia fue real, más no así la cantidad encontrada, pero son cosas que quedaron en algunas dudas. En el lugar del descubrimiento se encontraron primeramente 2 barriles. Estos contendrían grandes sumas de efectivo. Al sacar todo el dinero se contabilizó al menos 9 millones de dólares y esto incluido varios miles de billetes en euro, una moneda que, lógico, del otro lado del mundo, pero estaba por estos lados. Y esto confirmaba que eran transacciones de grupos narco transnacionales que estaban operando en Centroamérica. Y generó mucha especulación de dónde podría haber venido este dinero, pero era lógico las transacciones de pago o compra de algunas cosas de este negocio. La PNC confirmó la información y rápidamente se comenzó la excavación para desenterrar los barriles, y ambos en una zona de no más de 5 metros, es decir, estaban bastante juntos, y dijeron que continuarían buscando el resto de barriles, que no sabían cuántos iban a ser, pero tenían esa denuncia que les había dicho que podían ser hasta 30 millones. Días más tarde, y continuando con las excavaciones, se reportó un barril más, pero según el reporte de la policía, ya solo tenía $950,000. Podría ser que el dueño, es decir, quien lo enterró, ya había sustraído la mayor parte de dinero, o que alguien lo descubrió previamente y le había comenzado a sacar, o tal vez una tercera, una hipótesis, que las autoridades ya no reportarían la cantidad exacta del dinero, porque este ya no estaba lleno y ni siquiera llegaba al $1.000.000. Curioso, ¿no? Que después ya ni se halló nada y este tenía menos cantidad de dinero, pero eso fue lo que quedó en la versión oficial. Las investigaciones continuaban y se logró dar con otro barril, pero en una zona distinta. Las autoridades dijeron que ellos habían investigado, pero podría ser que el mismo informante les habría dicho de este otro hallazgo. Ubicado en la residencial Quinta Las Mercedes en Lourdes, La Libertad. Este sí tenía casi la cantidad normal de dinero, $4.2 millones. Todos en paquetes igualmente preparados, embolsados, de $50,000 y muy ordenado todo dentro del barril. Y sin lugar a dudas era del mismo dueño de los que habían encontrado anteriormente. En esta ocasión solamente dijo la PNC que era un barril con esta cantidad. Se mantuvo custodiado todo el lugar, se arrestó al vigilante del terreno en vías de investigación, aunque posteriormente no se reportó a más involucrados, pero se instaló personal calificado y 4 máquinas de contar dinero para realizar un peritaje. Incluso la Embajada de los Estados Unidos confirmó que un equipo de la Agencia Antinarcóticos estaba participando en los peritajes, en la investigación y todo lo que estaba relacionado a este caso por las fuertes sumas de dinero. Desde el primer hallazgo se supo que personas de origen guatemalteco estaban relacionados con esto y se mencionó a José Mario Paredes Córdoba, alias el Gordo Paredes, como el presunto dueño del dinero. Y aunque no hubo pruebas definitivas en ese momento que vincularan al Gordo Paredes directamente con el dinero encontrado, su nombre surgió en las investigaciones debido a conocidas relaciones y su posible conexión con las redes que estaban operando en El Salvador y moviendo este tipo de dinero. Curiosamente, este sujeto a esa fecha ya estaba siendo juzgado en Estados Unidos después que había sido capturado en Centroamérica y extraditado a este país. Pero la versión oficial de la policía dijo que Bildardi Obdulio Ortega había sido el informante, ya que había sido detenido meses antes en el aeropuerto cuando no pudo justificar $36,000 que llevaba en efectivo consigo y pretendía volar hacia Panamá.
En teoría, Ortega era una especie de contador del Gordo Paredes y había comprado la hacienda El Recolado junto con otros socios por aproximadamente 4 millones de dólares. Y así fue donde en este terreno comenzaron a iniciar algunas operaciones y enterraron estos barriles con dinero. Al culminar el conteo se dijo, de parte de las autoridades, de manera oficial, que el dinero totalizado era, de todas las incautaciones, 14.8 millones de dólares que pasarían a las arcas del Estado. Eso fue lo que contaron, no se sabe si de verdad fue esa cantidad o era más, no se sabe. Como procedimiento de leyes, la Fiscalía daba un plazo para que si alguien era el dueño del dinero, podría reclamarlo y justificar su tenencia también, ¿no? Es decir, tenés que llegar y decir, mire, es mi dinero, pero también explicar de dónde procedía y por qué lo tenía en esa condición. Pero con esto, un dato más que curioso, un grupo de personas llegó a los tribunales exigiendo que le devolvieran el dinero, afirmaron pertenecer al Partido de los Trabajadores Salvadoreños, PTS, y estaba en organización. Dijeron a las autoridades que el dinero que habían encontrado era de las cuotas que ellos habían estado pagando para poder fundar ese partido. Loco, ¿no? Y aseguraban tener las constancias de todos estos pagos realizados, pero era demasiado difícil, casi imposible, que pudiesen demostrar una cantidad de 14 millones de dólares. Aún así, dijeron que el sujeto de apellido Guerrero, que estaba siendo investigado por estafa por las autoridades, era quien había escondido ese dinero y ese pertenecía al partido. Pero la Fiscalía dijo que nada de eso era cierto, ningún sustento, y no les dieron ni un 5, solo como dato curioso. En el año 2010 el presidente era Mauricio Funes, aunque de manera curiosa no se involucró en el caso como mandatario, lógico, no tuvo mucho pronunciamiento en el desarrollo de los operativos ni de los resultados. Era extraño porque la policía estaba bajo el mando de la presidencia, lógico, ¿no? Del Ejecutivo, y al paso de los meses y luego de los años no se tuvo versión oficial del destino final del dinero, aunque se dijo preliminarmente que se usaría para inyectar recursos a la FGR en su lucha contra las drogas. Pasaron más de 4 años sin que la gente conociera el destino del dinero, hasta que una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública obligó a la Fiscalía a entregar la información, ante la reiterada solicitud de algunos periodistas. Fue hasta octubre de 2014 que se levantó la reserva a esta información. El argumento para esconderla era que si se desclasificaba podría entorpecer las investigaciones en curso, algo que no tenía mucho sentido 4 años después que la gente ni se acordaba. Según la FGR, todo el dinero había ido a parar a una cuenta específica, Patrimonio Especial de Bienes Decomisados, pero la institución peleó desde el inicio para no revelar qué había hecho con estos fondos que ingresaron a la institución. Pero no puedes desaparecer 14 millones así de la nada. Eso resultó más que sospechoso ante toda la opinión pública. El fiscal del decomiso fue Romeo Barahona. Había utilizado, según las cuentas de la FGR, solamente 2.7% de los fondos, es decir, 394.000 dólares, esto en 2 años hasta el 2012. Ahí fue cuando llegó el nuevo fiscal general Luis Martínez, un nombre muy recordado en la justicia salvadoreña, y él llegó a utilizar supuestamente 41%, casi 7 millones de dólares en solamente un año, y en los próximos 2 años más o menos 56%, la mitad se lo terminaron clavando. El desglose de los gastos que presentó la Fiscalía detalla que usaron 7 millones, casi la mitad, para comprar un terreno donde construirían un nuevo edificio para la Fiscalía. Esto era un poco entendible, aunque sorpresivo, porque la mitad del dinero se gastaba en un terreno. Además, dicha compra se hizo a la empresa de un banquero que en ese momento de la compra era investigado por esta misma Fiscalía en el desvío de donativos de Taiwán por el Partido Arena. Se recordarán los famosos saquitos de Paco Flores. Estaba más o menos conectado este banquero y la compra del terreno. Sospechoso, ¿no? En otro gasto que absorbió una fuerte cantidad de dinero fue la puesta en marcha del Centro de Investigaciones de Telecomunicaciones con la compra de 55 vehículos, 365 computadoras, escritorios, portátiles, escáneres, un montón de equipo que según la Fiscalía era el 22% del total del dinero. Y con todas estas justificaciones la cosa era bastante opaca. Lo último del dinero todavía más. En la categoría de adquisiciones de bienes y servicios, entre esos gastos destacaba la compra de combustible, pago de servicios, qué tipo de servicios no se sabe, los gastos de alquiler de edificios, y para el 2013 la Fiscalía tenía supuestamente ya solo 9 millones en sus arcas, pero utilizó otros 2 millones para sufragar gastos diversos, según fue para reducir el déficit del presupuesto que venían arrastrando, es decir, el dinero no les alcanzaba. Y alguna cantidad nada despreciable con lo que liquidaron el caso.
Dijeron que fue para pagar salarios, en teoría el pago de casi la mitad del año de planillas, aunque siempre pidieron presupuesto para este gasto corriente del Fondo General de la Nación. Luis Martínez, como fiscal general, liquidó aproximadamente 6% que quedaba, adquiriendo seguros médicos y otros gastos para empleados de la institución. Pero lo que más dejó dudas sobre todo el uso de este dinero fue el hecho que el fiscal Martínez comenzara a recetarse viáticos desproporcionados, exagerados en sus constantes viajes al exterior, que cada vez eran también con más frecuencia. El primer dato sospechoso, Luis consideró que los $1,000 que le daban para viáticos no cubriría sus necesidades en una misión oficial. Por lo tanto, ordenó a uno de sus hombres de confianza que le entregara $695 extra sin presentar ningún argumento que justificara el incremento de estos viáticos. Por ser su hombre de confianza y hacer una prueba, el trámite fue sin reparos. Esto fue un test para seguir la práctica e ir construyendo una manera de poder sustraer este tipo de dinero por medio de la figura de viáticos. Y esta fue su modalidad, una doble relación de viáticos sobre el monto que ya estaban establecidos y que eran bastante altos. La institución los pagaba y aún así los duplicaron. El dinero salió de una cuenta en la que estaban depositados millones de dólares reservados para el combate al narco, supuestamente. Y esta cuenta era manejada de forma discrecional por Luis Martínez. Entre el 6 de febrero del 2013 y el 24 de noviembre del 2015, la administración del fiscal realizó 45 viajes oficiales, cobró no menos de $365,000 extras en concepto de viáticos, de los cuales 127,000 correspondían a solicitudes de dinero totalmente extras sin justificación. Pero no eran tontos, a sus acompañantes de viaje también les asignaba un monto menor, pero era un monto extra de viáticos para los viajes para que, en teoría, no hablaran, ¿no? Y que se lo echaran a la bolsa y nadie decía nada. En la documentación de la Fiscalía quedó registrado el nombre de Luis Martínez como el destinatario de los fondos de la modalidad de viáticos, pero quizás reaccionaron un poco tarde, porque se dieron cuenta, curioso, ¿no? Ellos siendo expertos en leyes, que eso era completamente ilegal y los podían descubrir. Ya llevaban una cantidad de $124,000 en viáticos solamente adicionales. Seguir con el plan de los viáticos adicionales en las misiones y que no estaban registrados a ningún destinatario. Solo se encontraba la salida del dinero sin documentos, sin facturas, sin nombre, sin sustento, solamente la extracción. Cabe destacar que Luis Martínez, poco después de dejar el cargo de fiscal general, fue procesado por varios casos. Le acusaban enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado, divulgación de información reservada, administración fraudulenta, entre otros. Y para 2025 seguía recluso por este montón de delitos. Pero hubo muchas justificaciones de uso indiscriminado del dinero, suponiendo que se había pagado de todo. Desde aguinaldos, compra de vehículos, mobiliario, tecnología, un montón de cosas. Incluso se dijo en las investigaciones posteriores que hasta había una factura por $15,000 de fotocopias. Algo bastante sospechoso. Cuando su patrimonio quedó expuesto y las cuentas claras de un pleno enriquecimiento ilícito, en la corte se supo que tenía un excedente de no menos de $486,000 en sus cuentas. Entonces él alegó que eran gastos de representación y viáticos que había recibido durante sus 3 años como funcionario, pero que no los había declarado. Desde ahí ya era un delito, ¿no? Pero tal versión no lo dejaba peor, porque los viáticos no son para ahorrarlos. Legalmente son para suplir una necesidad de viaje, se terminan, se erogan, se gastan, pero su caso era especial, ya que era un mecanismo de sustraer dinero para enriquecerse. En fin, los únicos 2 nombres que tuvieron investigación de sustraer dinero de los barriles fue el fiscal Luis Martínez y el gerente general de la Fiscalía, Mauricio Antonio Llanes, su hombre de confianza en la institución, y es difícil saber cuánto pudieron haber sustraído y quiénes más pudieron estar involucrados. Lamentablemente otros, que también lo hicieron, lograron burlar la justicia por la corrupción endémica de los tribunales y el Ministerio Público, a pesar que no era dinero de los contribuyentes, sino de una incautación, pero dejó en una gran evidencia la gestión opaca y muchos actos de corrupción en el uso de todo tipo de fondos que llegan al Estado. No todo el dinero fue robado por funcionarios, pero fue buena parte de los más de $14 millones, y si en verdad fueron 14 y no eran 30. Fue a parar a muchas otras manos con maniobras de corrupción, una investigación opaca, sin mucha claridad, con muchos corruptos que les brillaban los ojos al haber encontrado este caso, desde el inicio de la investigación. Muchas preguntas quedaron en el aire, hubo sospechas de todo tipo, hasta hoy permanecen, también desde el primer hallazgo. Nada fue procesado ni manejado de manera transparente. Todo terminó siendo objeto de corrupción y ha quedado en la historia del país como eso.
El caso se volvió emblemático porque evidenció cómo incluso recursos confiscados fueron malversados, evidenciando la nula efectividad de los mecanismos de control en el Estado. Pero nada que deje de sorprender en la historia de los funcionarios en El Salvador, algo muy común que tenga que ver con enriquecimiento ilícito, dinero fácil siendo funcionario del Estado utilizando tu cargo para enriquecerte. Y ese ha sido un resumen bastante amplio de todo el dinero que se encontró en los barriles y ha quedado bastante en la memoria colectiva de la gente, y por todo lo que recién le acabo de explicar, que no tuvo ninguna claridad. Más bien, bastante gente parece que salió de la pobreza con esos barriles. Ok, muchísimas gracias a los que apoyan esta comunidad, los videos, a los que se suscriben y siempre están pendientes. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.